Hola, ¿cómo están? Estamos en la segunda clase del taller de baja visión, donde vamos a hablar del sistema de magnificación. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en los países desarrollados o en vías de desarrollo, al menos el 1% de la población padece deficiencias visuales graves y las podemos encasillar dentro de lo que llamamos baja visión. Este porcentaje se supone mucho mayor en países subdesarrollados. Para esto, cada vez hay más centros especializados en baja visión que son conducidos específicamente por ópticos y o rehabilitadores visuales que trabajan en coordinación directa con los médicos oftalmólogos. Desde el momento que el médico descarta un proceso activo de la patología que precisa una intervención previa o que ya se han agotado todos los procedimientos oftalmológicos, ese paciente es susceptible de ser derivado a un departamento o centro especializado en baja visión, por supuesto siempre y cuando presente algún resto visual. En este caso, el profesional de la salud visual evalúa el resto visual o ese remanente visual y prescribe las ayudas ópticas o no ópticas necesarias, mientras que el rehabilitador se encarga de estimular y realizar todo lo que es el manejo y aprendizaje de las ayudas por parte del paciente, con el objeto de aprovechar al máximo la utilización de la ayuda visual adaptada. La efectividad de estas ayudas es sorprendente, aunque hay que tener en cuenta el grado de motivación de cada paciente al diseñar los programas de rehabilitación visual para obtener los mejores resultados. Durante muchos años, los deficientes visuales tenían el temor de utilizar su visión residual, porque había una tendencia generalizada en pensar que la visión se podía gastar. Pero los estudios científicos demuestran que el aumento de la eficacia de la visión residual es directamente proporcional al entrenamiento y al uso. Dentro de las ayudas visuales, en este curso vamos a manejar lo que denominamos ayudas ópticas y ayudas no ópticas. Las ayudas ópticas son los sistemas ópticos de lentes que producen una magnificación o a veces una minoración de una imagen en la retina del ojo. Generalmente estas ayudas sirven para visión lejana como también para visión próxima. Tener en cuenta que las ayudas ópticas no restablecen la visión perdida, pero sí pueden aumentar la eficacia de la visión residual. El aprendizaje para la utilización de la magnificación o la minoración de la imagen es básico, pero es un proceso progresivo. Las ayudas no ópticas son aquellos elementos que vamos a utilizar como accesorios que permiten a las personas con baja visión realizar tareas de forma mucho más cómoda. Para lo que denominamos sistema de ampliación, podemos clasificarlos en 4, ¿sí? Que serían ampliación angular, ampliación del tamaño relativo, ampliación por proyección y ampliación por disminución de la distancia relativa. Para definir ampliación podemos decir que cualquier magnificación implica un cambio del tamaño de la imagen retiniana. Podremos provocar este cambio al modificar el tamaño del objeto, al acercar el objeto al ojo o al utilizar una ayuda visual. La ampliación del tamaño relativo es una magnificación que se consigue al aumentar el tamaño real del objeto, ya que si aumentamos el tamaño del objeto, la imagen retiniana aumentará también en la misma proporción. Esta es la magnificación que se consigue al utilizar macrotipos, libros de texto con letras grandes que permiten la lectura a pacientes con baja visión a una distancia más confortable. Es también la magnificación que se consigue al utilizar rotuladores o marcadores en vez de viromes, lo cual aumenta el contraste y el tamaño relativo. La ampliación por disminución de la distancia relativa es aquella que cada vez que acercamos un objeto al ojo, la imagen retiniana aumenta de tamaño. De tal forma que cuando acercamos un objeto a la mitad de la distancia, la imagen retiniana aumenta el doble. Al acercar un objeto al ojo, los rayos de luz que proceden de él son cada vez más divergentes y necesitan una compensación para que el ojo los pueda ver en forma nítida. O sea que muchas veces vamos a precisar adición, ¿sí? Porque la capacidad de convergencia del cristalino
la capacidad de acomodación del cristalino no es lo suficiente como para poder ver a distancias relativamente cortas. Ampliación angular es la ampliación que se produce cuando miramos a través de un telescopio, siendo el aumento angular la relación que existe entre el ángulo formado por el eje óptico y el rayo que sale del telescopio, dividido por el ángulo que forma el eje óptico y el rayo que incide en el telescopio. Las lentes del telescopio desvían los rayos de luz de tal forma que cuando dejan el telescopio parecen proceder de un objeto que está más cerca del ojo y por lo tanto da la impresión de que el objeto es mucho mayor. Ampliación por proyección es aquella que se consigue mediante la proyección en pantallas, tal como ocurre con las diapositivas, con los circuitos cerrados de televisión o los programas de ampliación para las computadoras. Tienen la ventaja de poder utilizar una distancia de trabajo mayor, con mayor campo visual libre de aberraciones. Sin embargo, no es fácil su traslado y sus costos normalmente son más elevados. Ahora vamos a clasificar los diferentes tipos de ayudas visuales. Dentro de las ayudas visuales, nosotros vamos a contar con telescopios, microscopios, telemicroscopios, lupas, sistemas electrónicos y, como habíamos hablado, ayudas no ópticas. Dentro de lo que es los telescopios, podemos definir que los telescopios producen, como habíamos dicho, una ampliación angular. Son los únicos instrumentos que ayudan a las personas a realizar tareas de lejos al agrandar la imagen retiniana de los objetos observados. Deben ser utilizados con la graduación de lejos del paciente. Esto sí se usa sobre un anteojo, si el paciente precisa corrección, o llevarla incorporada, o sea que la prescripción del paciente iría colocada en el ocular, en la parte más cercana al ojo del instrumento. Se debe tener en cuenta que al utilizar un telescopio vamos a perder luminosidad, por lo que es conveniente una buena iluminación para obtener mejores resultados. Las desventajas de los telescopios, bueno, tienen una limitación del campo visual. Al mirar a través de ellos se produce un movimiento de los objetos de forma exagerada. Esto se llama movimiento de paralaje. Al dar la impresión que los objetos están más cerca, produce un cambio en la apreciación espacial de los mismos. Estos inconvenientes aumentan cuando mayor es la potencia del telescopio que se utiliza. Pero con un apropiado entrenamiento y un uso correcto de la ayuda telescópica, el usuario puede utilizarlo eficientemente en tareas visuales a distancias lejanas. Cuando hablamos de distancias lejanas, hablamos de 6 metros en adelante. En baja visión se utilizan dos tipos básicos de telescopios, que son el de Galileo y el de Kepler. Los telescopios los podemos clasificar en aquellos que podemos adaptar en gafas, telescopios manuales, visión nocturna y telecontacto. Para adaptar en gafas o anteojos es un telescopio, como ven en los gráficos, que van montados directamente sobre una lente que se llama carrier. En la imagen de la izquierda es un telescopio de posición central, mientras que la imagen de la derecha son un par de telescopios en posición superior, o sea que el paciente utiliza el campo visual del anteojo para desplazarse y cuando quiere observar algún elemento determinado, bajando ligeramente la cabeza, mira a través del telescopio. Los telescopios manuales aumentan la posibilidad de desplazarse con autonomía, ya que el paciente puede ver semáforos, nombres de calles, números de colectivos, estaciones de subte, etc. Con algunos de ellos se pueden enfocar distancias cortas, siempre y cuando sean telescopios enfocables, que pueden llegar hasta los 40 o 60 centímetros, con lo que sirven también para leer placas en las entradas de los edificios, ver farmacias de turno, etc. Los niños con deficiencia visual se adaptan a ellos con mucha facilidad, suelen llevar una cinta para colgarlos del cuello. Tenemos también dentro de los telescopios manuales aquellos que son binoculares, son más grandes e incómodos para llevar, pero son más sencillos de sujetar. No tienen enfoque a corta distancia y tienen un campo de visión más amplio que los monoculares. Como muchos de los pacientes que tratamos en baja visión solo presentan visión monocular,
Estos telescopios binoculares pueden adaptarse de tal manera que en un cuerpo del telescopio se utilizará la corrección para ver de lejos y en el otro cuerpo la de cerca, ¿sí? Adaptándole lo que se llama una lente de aproximación. Telescopios para visión nocturna. Constituye un grupo muy especial de telescopios que se usan en los pacientes con hemeralopía, o sea, con escasa visión nocturna. Preferentemente en los pacientes con retinosis pigmentaria, en los cuales la incapacidad para orientarse y movilizarse de noche es muy pronunciada. Para su utilización con éxito deben ser utilizados en aquellos pacientes que cuenten con más de 10 grados de campo visual. Acá tenemos dos imágenes, es en realidad la de la derecha, que nos muestra la marcha de rayos de un sistema telescópico, ¿sí? Enfocado en el infinito. En las imágenes de la izquierda, en la parte superior, tenemos el diseño de un telescopio tipo Kepler que está formado por dos lentes positivas. La imagen que da es muy nítida, de muy buena calidad, pero tienen el problema que la imagen es invertida, lo cual hay que en el instrumento ponerle un prisma inversor. En la imagen inferior vemos un telescopio tipo Galileo, que está formado por una lente positiva como objetivo y una lente negativa como ocular. Las imágenes son derechas, no es tan buena la calidad de visión, pero son mucho más económicos, más cortos en el largo del instrumento y mucho más livianos. Telecontacto. El uso de una lente contacto como ocular de un telescopio Galileo generó gran interés y promovió muchos experimentos a finales de los años 50 y principios de los 60, pero el número de casos no había sido óptimo. Hoy es posible revivir esta idea, dado que los alcances de diseños y las tecnologías no solo de las lentes de contacto, sino de los lentes oftálmicos, nos permite mejorar mucho esta situación. Para armar un sistema telescópico con una lente de contacto, vamos a usar una lente de contacto negativa de aproximadamente menos 29 dioptrías que funcionaría como ocular, un anteojo que sería el objetivo con una lente esférica más 20, teniendo en cuenta que la distancia que existe entre el anteojo y la córnea es de aproximadamente 15 milímetros, produciría una magnificación de 1.4 aumentos, lo cual permite prácticamente desplazarse con ellos. Tiene un campo visual bastante grande, es reducido el movimiento de paralaje que tiene, que sería una desventaja, al igual que lo antiestético que puede llegar a ser el lente más 20. Ofrecen imágenes derechas. Su aumento útil está limitado a valores pequeños debido a las características de la formación de imagen y a la situación de los diafragmas. El campo visual no está delimitado nítidamente en el borde, presentando ciertos viñetados. Seguimos con microscopios. Microscopio es una lente o sistema de lentes convergentes, esféricas positivas altas, que permiten ver objetos a distancias cortas, no más de la longitud focal de las mismas. Utiliza el principio de ampliación por disminución de la distancia relativa. Por sí mismo no aumenta nada, pero permite ver nítido. Cuando acercamos el objeto y este acercamiento es el que produce el aumento. Están diseñados para minimizar las aberraciones y ser utilizados a distancias menores a 25 centímetros. Esto produce una imagen derecha aumentada. Cuando mayor es el aumento, menor es el campo visual y más corta es la distancia operativa. Ventaja de los microscopios. Entre las ventajas de ellos podemos decir que el hecho que nos permite tener ambas manos libres y que el campo de visión es más amplio que una lupa o un telescopio del mismo poder dióptrico. Esto hace que aumente el confort para lecturas largas, escrituras y costura. Además, su costo es aceptable y son mucho más estéticos que los telemicroscopios, que hace que los pacientes se adapten en forma rápida.